Bueno, buenas tardes. En este pequeño video lo que vamos a hacer es hacer un repaso, una revisión del concepto de interoperabilidad, tratando no solamente de apoyar el contenido que está en la presentación, sino también orientar ese contenido a la significancia fundamental que tiene esta materia de TICS para lo que es esta carrera. Interoperabilidad es un tema muy técnico, básicamente está utilizado como parte de la jerga del uso de la informática, tiene que ver con el concepto de compartir recursos, productos y servicios, y lo vamos a ver fundamentalmente no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de la integración de los recursos para los sistemas de información. Y en este tema de compartir recursos se refiere fundamentalmente a los datos. Este concepto de interoperabilidad apunta al decir, tenemos diferentes sistemas de diferente tipo y todos ellos brindan información para obtener ese dato necesario para nuestro análisis de salud, nuestro análisis estadístico. Ejemplo, podemos pensar que tenemos un sistema hospitalario y también tenemos un sistema en una clínica. Bueno, ¿cómo logro que los datos que están en la clínica sirvan junto con los datos del hospital para la estadística de salud, sin necesidad de tener que volcar manualmente esos datos a mi propio sistema de salud? Esto es fundamental. Ustedes tengan en cuenta que podemos tener un excelente sistema nacional de estadística, pero tenemos que administrar los datos alimentándolos manualmente de diferentes subsistemas, uno público y uno privado. Cuando en realidad, si tenemos una interoperabilidad entre los sistemas, vamos a poder aprovechar los datos de un sistema para el otro sistema. Vamos a una definición. Se define como interoperabilidad a la capacidad de un sistema de información para comunicarse y compartir datos, información, documentos y hasta objetos digitales de forma efectiva, es decir, que no haya pérdida de valor ni funcionalidad, con uno o varios sistemas de información, mediante una interconexión libre, automática y transparente, sin dejar usar nunca la interfaz del sistema propio. Es lo que yo acabo de decir recién. O sea, un sistema de información, una clínica privada, va a ser interoperable cuando le brinde información a otro sistema de manera automática, libre y transparente. Ese es el concepto de interoperabilidad. Entonces, se manifiesta la interoperabilidad por la capacidad de los sistemas para trabajar entre sí en tiempo real o programado, la capacidad del software para trabajar en diferentes sistemas y la capacidad de los datos para ser intercambiados entre diferentes sistemas, lo que llamamos portabilidad. Esto es, entonces, los sistemas se pueden comunicar entre sí, ya sea en tiempo real o programado. Yo puedo tener una única base de datos en donde todo el mundo accede, público y privado, o puedo tener una comunicación de sistemas que todos los meses, toda la semana, transfiere información. Eso implica que el software puede estar trabajando en diferentes sistemas, es decir, yo puedo recibir la base de datos que puedo tenerla con una marca, por ejemplo Oracle, y esa marca la voy a tener relacionada con otras bases de datos de diferentes productos. Y la capacidad de los datos va a ser intercambiados, es decir, los datos que yo tengo de la estadística que tengo en la clínica me van a servir para que yo pueda hacer la estadística provincial de salud. Bien, en términos informáticos, significa la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada. La interoperabilidad es una función o una propiedad de un producto o un sistema cuyas interfaces son conocidas y comprendidas, que habilita trabajar con otros productos o sistemas, presentes o futuros, sin ningún tipo de restricción o implementación. Esto quiere decir que yo tengo un sistema que va a permitir conectarse con cualquier otro sistema en cualquier momento. Ese sería un sistema interoperable. Bueno, más allá de la perspectiva técnica, también la interoperabilidad es entendida como un concepto más amplio que tiene que ver con un concepto de dimensiones diferenciadas. Vamos a ver cómo estamos hablando de ello. La importancia, dijimos, es mejorar los rendimientos a partir de homogeneizar, de acuerdo a ciertos procedimientos, el manejo de la información. Detrás de este componente de interoperabilidad se esconden aspectos tan importantes como la capacidad de proveer servicios de salud adecuados, mitigar el impacto de desastres naturales, vigilar la seguridad, etc. Es decir, no es solamente obtener información que me sirve para la estadística, sino obtener información que me sirve para un conjunto de elementos necesarios en el vivir. Por ejemplo,
La historia clínica centralizada, o la historia clínica única, la historia clínica personalizada, como queramos llamarlo. Si yo tengo una historia clínica única de la persona, no importa dónde la persona va a hacerse atender, privado o público, la información va a estar actualizada y eso va a garantizar una mejor calidad del servicio de salud que vamos a brindar. También podemos, como dice acá, mitigar el impacto de desastres naturales, es decir, tener información de, por ejemplo, el clima, y esa información del clima puede ser aprovechada, utilizada por defensa civil, por ejemplo, va a permitir que yo pueda prever ciertos conflictos que pueda tener y pueda, preveniendo eso, pueda obtener un servicio, realizar un mejor servicio. También el tema de vigilancia, ni hablemos. Por ejemplo, todo lo que tiene relación con la policía, todo lo relacionado con seguridad, también está conectado con otros sistemas. Si yo tengo el sistema de salud interconectado con el sistema de policía o de seguridad, voy a detectar personas que están siendo buscadas a través del sistema de salud, con lo cual voy a poder garantizar una mejor seguridad. Todo eso tiene que ver con la comunicación en la información, que tiene que darse de manera automática y libre y no cargando a mano la información. Bien, acá tenemos un pequeño cuadro de marco de referencia de los 4 elementos que hacen a la interoperabilidad. Primero de todo, en la parte inferior estamos viendo la interoperabilidad técnica. Esto es todo lo que tiene que ver con la parte informática en sí misma, la red de datos, el software utilizado, los estándares y normas técnicas de programación, la seguridad y la privacidad. Todo esto es técnica. Pero también hay una interoperabilidad semántica, es decir, de términos, el vocabulario, la identificación, el listado de códigos, glosarios, ontologías, etc. Por ejemplo, si yo manejo el quit y el quil como datos distintos, cuando en realidad es el mismo número, es un problema semántico. Si yo voy a definir al quit como un dato distinto del quil, porque son conceptos distintos, porque tiene que ver con uno con la parte laboral y otro con la parte impositiva, en realidad tributaria, en realidad es el mismo número. La semántica lo hace diferente. Entonces tengo que tener toda una interoperabilidad semántica, de manera tal que yo sepa que cuando voy a trabajar con un DNI, puedo usar el DNI, puedo usar el QUIL o puedo usar el QUIT de manera indistinta. Después tiene que ver el tercer nivel o tercer elemento o marco de referencia que hace a la interoperabilidad es el tema de la organización. Por ejemplo, las estructuras, los instrumentos de colaboración, los procesos de gobierno que se manejan, las políticas, los modelos de negocio, es decir, las características diferentes que tiene cada organización que tienen que ser analizadas para lograr esta interoperabilidad. Por ejemplo, si para mí la clave de la persona es el número de documento, eso es un dato que tiene que ver con la estructura de mi organización, donde el documento va a ser central. Pero hasta hace no mucho la historia clínica era un número independiente, porque la organización funcionaba a través de historia clínica. Entonces tengo que entender el mecanismo de organización y ver cómo logro esa interoperabilidad. En salud me pueden decir, bueno, pero el bebé cuando nace no tiene número de documento. Entonces la organización tiene que cambiar para poder usar ese número de documento que todavía no tiene, con lo cual tendrá que gestionarse procesos, pues hablamos también de procesos de gobierno, de gobernanza, de interrelación de diferentes organizaciones, en el caso del registro civil, con salud. Y después tenemos la parte legal, es decir, qué modelo de contrato tenemos que tener, qué legislación tenemos que tener para lograr la interoperabilidad, qué normas hay para compartir la información. O sea, la interoperabilidad no es solamente técnica, sino tiene que ver con estos 4 eh, frameworks, o sea, 4 conceptos distintos a utilizar para lograr la interoperabilidad. La legal, bueno, ¿qué elementos importantes tenemos que tener en cuenta? La protección de datos personales, es decir, supongamos un tema fundamental, una persona que está enferma de cierta enfermedad que no es importante para el tema social, no puede ser importante porque está ahí trabajo, pero si yo esa parte legal no la cubro, cuando va a una persona a buscar trabajo o va a pagar un impuesto, puede saltar su enfermedad, con lo cual estoy violando los datos personales, la privacidad, la seguridad, la obligatoriedad de los datos. ¿Qué datos son obligatorios y cuáles no? En un momento determinado surgió discusiones, es decir, si el domicilio es un dato obligatorio. Y sí, dentro de la ley, el domicilio es un dato obligatorio. Entonces yo tengo que tener el domicilio de la persona actualizado, ya sea en un sistema de salud
o en un sistema tributario, o en un sistema, no sé, de comercialización, por ejemplo, un bancario. El dato del domicilio es un dato obligatorio y puede ser compartido. Después, el aspecto organizacional. Se ocupa de cómo logran las organizaciones cooperar para lograr sus objetivos comunes. Yo le puse el ejemplo de, si yo tengo como clave, o sea, parte semántica, que el quit va a ser el dato o el DNI va a ser el dato central para identificar los datos de las personas, el registro civil tendrá que acomodar sus procesos para identificar con un número de documento de forma inmediata cuando una persona nace, porque el bebé va a ser tratado en un hospital de momento que nace. ¿Cómo logramos ese mecanismo, esa cooperación de las organizaciones para lograr sus objetivos comunes? La interoperabilidad técnica tiene que ver con la parte específicamente de la conectividad, pero también tiene que ver con las plataformas, la arquitectura, los estándares y normas técnicas, la seguridad informática. Si yo no tengo seguridad informática, no puedo garantizar la interoperabilidad. Y la semántica tiene que ver con las formas que tengo de entender la información para ser intercambiada. Es decir, si yo el dato lo tengo definido de una manera y el otro no lo entiende de esa manera, no lo puedo intercambiar. Si yo una fecha la manejo, como por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, la fecha de nacimiento es un dato que para mí es esencial porque te identifica a la persona en el momento que nació. Pero en otros sistemas puedo utilizar en lugar de la fecha de nacimiento, por ejemplo, la fecha en que se registró en determinado lugar, por ejemplo, en una universidad. Bueno, pero son de fechas distintas. ¿Me sirve una y otra? ¿Cómo logro la definición de dos fechas tan distintas para que me sirvan la misma información? O la edad, que no es lo mismo que la fecha de nacimiento. Es decir, la interpretación semántica implica que el dato sea entendido por todas las organizaciones que se involucran, de manera tal que la información le sirva a cada una de ellas. Bueno, acá tenemos un poquito más trabajado el concepto de la interpretación semántica, en este contexto es mucho más amplio, tiene que ver también con de qué forma va a ser intercambiado la información, ya sea relacionado con gramática, formatos y esquema. Vamos a volver con el ejemplo de la fecha. Ahora esto no es un problema, pero en su momento era un problema cuando hablábamos de la fecha con 2 años para lo que era dos dígitos para el año. ¿Por qué? Porque en ese momento no se trabajaba con la fecha ampliada, sino se trabajaba solamente con 2 dígitos. Al año 2000 tuvo que ser trabajado eso porque generaba muchos conflictos. Entonces, definir el formato fecha de una manera adecuada es muy importante. A ver si lo podemos clarificar un poquito más. En algunos sistemas mundiales, el año y el mes se intercambian. Es decir, la información se presenta como día, año y mes. Nosotros trabajamos como día, mes y año. No es lo mismo. Y si no nos ponemos de acuerdo, cuando me llegue la información a mí, que lo saco de un sistema norteamericano, no me va a servir para poder analizar la fecha. Bueno, vamos a hacer una pausa acá. Vamos a seguir en un segundo video hablando de la interoperabilidad de los datos, que es la parte más necesaria para esta materia.